versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. La boda, la que se va a celebrar, es un evento que va a ocurrir. Yo le hago una pregunta, ¿usted está preparado? Hoy dio un ejemplo, hoy dio una muestra de que usted está preparado, porque posiblemente tuvo muchas otras ocupaciones que hacer, pero así como a María y a Marta, el Señor dijo, la parte que hace Marta, que es estar afanada, que es estar turbada, pues bueno, ahí se va a quedar. Pero la parte que hace María, que es agradar, que es servir a Dios, esa es la que va a permanecer para siempre. Entonces el hecho de que usted venga a escuchar de la palabra de Dios no es cualquier cosa. Dios lo está viendo y dice de su palabra que son como acciones justas de los santos. ¿Cuántos están contentos de estar hoy aquí? Tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, porque Dios aún reina. Amén. ¿Sabe que hay muchas malas noticias? ¿A cuántos les gustan ver las noticias? Si usted ve las noticias, ve que hay inundaciones, ve que hay balaceras, ve que hay, pero salen las noticias. Pero lo que no sale es que hay un pueblo de Dios que cada miércoles, que cada jueves, que cada sábado, que cada domingo se reúne, que levanta sus manos sin ira ni contienda, que estamos aquí con nuestras familias y que estamos alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y eso también es noticia, amén. No solo las balaceras, no solo las inundaciones, sino que hay un pueblo que le sirve, hay un pueblo que le honra, hay un pueblo que la alaba y hay un pueblo que es fiel por encima de las circunstancias, amén. Ya lo dijo mi hermana que pasó así hace un momento de su rodilla. No importa que nuestra rodilla esté mal, aún así podemos alabarle y danzarle a Él, amén. Quiero compartirle 3 elementos que se ocupan para una boda. Y en estos elementos que yo le voy a compartir, nos vamos a ir reflejando y tenemos que tenerlos, amén. Lo primero que se necesita para una boda, ¿qué cree que sea? ¿Verdad? Es una pregunta. Lo primero que se necesita para una boda son los novios. Son los novios. Si no hay novios, pues no hay celebración. El novio ya está preparado. El novio es Cristo. La novia somos nosotros. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo está esa preparación? Si me acompaña por favor el libro de los Efesios, una epístola que el apóstol Pablo escribió. El libro de los Efesios en el capítulo 5 y versículo 24. Los novios, el novio ya está listo. Cristo ya hizo el sacrificio que tenía que hacer y pagó su precio en la cruz, amén. Y un precio muy alto. Dice su palabra que Dios envió a su único hijo que muriera por usted y por mí. Él ya hizo su parte. Ahora nos toca hacer nuestra parte a nosotros, amén. Efesios capítulo 5 versículo 24, ¿lo tiene? Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuántas mujeres obedientes hay aquí? Solo 2 o 3, ¿verdad? Otra vez. ¿Cuántas mujeres obedientes hay aquí? Dice el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos varones aman a sus esposas? Ya ven, los varones siempre ganamos. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, vamos a leer hasta 32. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Póngale aquí una pausa. Cada uno de nosotros venimos de un trasfondo diferente. Todos venimos de un trasfondo que es pecaminoso, ¿verdad? Yo tengo mi trasfondo, yo tengo mi pasado, usted tiene su pasado. Pero hay una promesa en la palabra de Dios que dice, si tus pecados fueren tan rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Entonces usted tiene una promesa. Todos los pecados que haya cometido, Jesús los lavó en la cruz. La novia que somos nosotros tenemos que estar sin mancha y sin arruga. ¿Cómo son los vestidos de la novia por lo regular? Son blancos y resplandecientes, ¿verdad? Yo no he visto hasta ahorita ninguna novia que llegue al altar y que su vestido esté manchado de mole o manchado de lodo o manchado de algo. Es un vestido impecable,
¿verdad? Y ese es nuestro vestuario espiritual. Tiene que saber que no importa qué pecado usted hizo, Dios se lo perdonó. Entonces tiene que tener esa convicción, tiene que tener esa seguridad. Cuando usted venga aquí y le esté alabando a Dios, y cuando usted levante sus manos y cierre sus ojos, el enemigo le quiera recordar su pasado, usted recuérdele su futuro. Amén. Dígale, tu futuro es que estás derrotado y estás bajo mis pies. Y Dios te ha derrotado y te ha puesto ahí, y ahí te vas a quedar. Y mis pecados todos han sido perdonados. Amén. Diga, todos mis pecados han sido perdonados. Todos sus pecados han sido perdonados. Por eso su vestuario, su vestido, que es su espíritu, tiene que estar blanco, limpio, fino y resplandeciente. Amén. Dice el versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sabe que Cristo está cuidando en cada momento a su iglesia, que es usted? Tenemos que salir siempre con esa confianza. Dice la palabra que nosotros no tendremos temor de malas noticias, que caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no llegará. Que yo no temeré la pestilencia que ande en la noche, ni mortandad que ande por ahí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene cuidado de mí. Y aun si alguna cosa me llegue a pasar, de esa cosa Dios me va a librar. Y lo peor que le puede pasar en términos humanos a un ser humano es morirse. Dice la palabra de Dios, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si lo peor que nos puede pasar a nosotros es morirnos, es la puerta que nos va a abrir la entrada para ver a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es. Amén. No debemos tener temor de nada. Dice el versículo que sigue: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo eso con respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, dice la palabra de Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre, pero en este caso el apóstol dice, yo le estoy diciendo de Cristo y de la iglesia. ¿Sabe que un novio tiene que dejar varias cosas cuando se va a casar? Es decir, ya no puede seguir siendo igual, ya no puede tener igual su vida de soltero. Yo cuando me casé, lo primero que dije fue, bueno, yo tuve en un tiempo amigos, pero ahora lo más importante va a ser mi esposa. Entonces así la iglesia, así usted y yo, cuando venimos a Cristo es necesario renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes todos los domingos jugaba fútbol. Tuve que renunciar a eso, y no lo digo con tristeza, dejé, porque lo que estoy viviendo es mucho mejor que lo que vivía antes, ¿verdad? Antes me daban mis buenas patadas, mis buenos golpes, me recordaban a la mamá cada rato por el fútbol, pero mire, hoy estoy aquí viendo puro rostro hermoseado con la sangre de Cristo. Amén. Que es, usted lo estoy viendo y digo, es mejor que me estén gritando en el fútbol. Entonces es mejor lo que vivimos aquí que lo que vivimos en el mundo. Hay ciertas cosas que tenemos que dejar. La novia tiene que dejar muchas cosas. Ya no tiene que ser lo mismo. Entonces la iglesia es así. Tenemos que dejar algunas cosas. ¿A cuánto les ha dolido algo que han dejado? Por ejemplo, a mí no me dolió dejar los chismes. A mí no me dolió dejar las críticas, las murmuraciones. No me dolió dejar los pleitos. Hay gente que añora cosas del mundo. Yo de lo único que me arrepiento es de no haber conocido de Cristo antes. Es de lo único que me puedo arrepentir. La iglesia tiene que estar lista, así como usted y yo dijo que estaba listo, ¿verdad? El novio ya está listo y la novia también está lista. Entonces la novia tiene que dejar algunas cosas. La iglesia tiene que dejar algunas cosas. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que dejar algunas cosas, ¿verdad? Yo les digo a algunos compañeros, oyes, ahora que soy cristiano te empecé a caer mal, te empecé a caer gordo cuando ya fui cristiano. Y dice, no, nos caías gordo antes de que fueras cristiano, ¿verdad? Entonces no es que lleguemos a ser cristianos y ya le caemos mal a las personas. Hay veces que ya les caemos mal a la gente,
Porque luego decimos, no, nada más me hice cristiano y ya les caí mal a la gente. No, usted a lo mejor ya le caía mal desde antes, ¿verdad? Entonces, para que no le eche la culpa a Cristo. Un primer elemento ya está. Cristo ya dio su vida por nosotros y la iglesia somos nosotros. Un segundo elemento que hace falta para una boda, ¿cuál cree que sea? Es una invitación. Es decir, usted no puede ir a una boda si no tiene una invitación, a no ser que sea colero, ¿verdad? Porque entonces sí, entonces ahí puede pasar. Pero lo que tiene que tener es una invitación. ¿Sabe cuál es la invitación que tenemos nosotros? Si me acompaña por favor al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 3. El primer elemento, ¿cuál es? ¿Lo recuerda? Los novios, ¿verdad? El segundo es una invitación. Dice el versículo en el capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación del Señor es una invitación gratis. Pero no porque usted escuche el término gratis es que no tuvo ningún costo. Esta invitación que tenemos para la entrada al cielo le costó a Dios su único Hijo. Fue gratis para nosotros porque usted y yo no pagamos nada, pero Jesús pagó hasta la última gota de su sangre en la cruz, siendo castigado, siendo azotado, siendo humillado, y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Amén. Cristo, ¿usted cree que no se pudo haber defendido cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo golpeado en la cruz? Solo con un simple soplo hubiera podido derribar a todo el imperio romano, pero no lo hizo por amor a usted y a mí. La invitación la tenemos abierta y la invitación la tiene todo el mundo. No es una invitación exclusiva para nadie. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 16 se lo debe saber usted de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay dos versículos que siguen que muy poco lo sabemos, pero vamos a leerlos, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La invitación que tenemos nosotros hacia esa boda está en la cruz. Y la invitación está latente para todas las personas. ¿Sabe que hay personas que están a su alrededor y a mi alrededor que tienen necesidad de saber que tienen una invitación especial? Hay personas que están sufriendo. Si usted y yo, que conocemos de la palabra, en ocasiones pasamos por cierto sufrimiento, pero hay gente que sufre ignorando que hay un camino, que hay una salida. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús dijo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 dice, porque no hay ningún otro nombre dado al cielo en que podamos ser salvos, solo a través de Él. Amén. Tenemos que compartir esa verdad. Por eso los que están yendo a evangelizar, cada palabra que usted dice le está haciendo la invitación a una persona a que viva de una manera diferente. Las personas deben de saber que siempre tienen una oportunidad de salir de su estilo de vida. Amén. Así como usted y como yo, algún día fue una persona valiente que nos dijo, ¿sabes qué? Tu estilo de vida puede cambiar, tu forma de vida puede cambiar, y nosotros lo aceptamos. Así hay mucha gente que está esperando esa invitación. Amén. ¿A cuántos les gusta ir a las fiestas? Es la pregunta que le hice, ¿verdad? Pues hay gente que está esperando ir a esa boda, solo que no sabe que ya está invitada. Hace algún tiempo yo tenía un buen amigo. Entonces
dejé de verlo un tiempo y como al año supe que se había casado. Entonces le dije, oye, supe que te habías casado, pero no recibí la invitación. Dice, lo que pasa es que yo te envié una invitación virtual. Yo soy de la vieja guardia, entonces yo esperaba que me llegaban mis boletitos que diga para 10 personas y todo eso, ¿verdad? Como los de antes. Y me dijo, es que yo te la envié por internet y no fuiste. Imagínense estar invitado a una fiesta con todo pagado y no saberlo. Entonces mucha gente está invitada a esas bodas, pero no lo saben. ¿Y sabe quién se los puede decir? Usted y yo. Usted y yo somos los responsables de decirles a esas personas que están invitados a las bodas. ¿A cuánta gente van a invitar a la boda? ¿A cuántas personas? A muchas, porque mucha gente está esperando recibir en las bodas. En las bodas, ¿qué hay? Hay comida, ¿verdad? Y mucha comida. Allá en mi rancho lo que hacen es que dan mucha birria, de todo. Entonces hay mucha hambre que tienen las personas, no de comida ni bebida, sino de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que llenarnos de esa comida, invitar a otras personas a que coman, a que no tengan ese tipo de hambre, así como usted y yo un día fuimos sanados, ¿verdad? Y la tercera, que es muy importante, con esta termino, la tercera es la etiqueta, es decir, el comportamiento. Cuando usted va a una boda, tiene que guardar cierto comportamiento, ¿verdad? En una ocasión me tocó ir a la boda del amigo de un amigo y resulta que un invitado se puso bien borracho, así como ustedes habrán sabido, habrán escuchado alguna ocasión, ¿verdad? Se puso borracho. ¿Y qué creen que hizo este invitado? Este invitado, como que fue novio de la novia, se puso muy borracho, le entraron los celos y el invitado golpeó al novio. Entonces lo traía al novio como un trapeador, lo traía entre el lodo porque llovió ese día, lo traía ensangrentado, no guardó el comportamiento. Entonces ocupamos los novios, ocupamos la invitación y ocupamos una etiqueta, es decir, un comportamiento. Cuando va a una fiesta, usted tiene que comportarse, ¿verdad? Cuando yo voy a algún lugar, mi esposa lo primero que me dice es, cuando vayas ahí y comas, mastica con la boca cerrada y no pidas más. Y me empieza a dar una serie así, una lista de cosas de cómo me debo de comportar, ¿verdad? Y si te dice que quieres más, dile que ya estás lleno. Digo, pero es que dice la Biblia que no digamos mentiras. Tú nada más di así, que ya no pidas más, ¿verdad? Y aparte, entonces me da toda una serie. Entonces, la palabra también nos da una serie de requisitos. Tenemos que guardar cierta compostura, ¿verdad? ¿Los cristianos somos bien portados o no? Si me acompañan por favor a Romanos 8, el libro de Romanos en el capítulo 8. Imagínense ir a una fiesta de invitados y que la fiesta salga de control, todos peleándose, todos aventándose las botellas, aventándose la comida, todo un desorden. Pero dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Y esa libertad, dice la palabra, no tenemos que usarla como libertinaje. Entonces ocupamos un orden. Romanos capítulo 8, ¿lo tiene? Versículo 9. Vamos a leer de 9 al 14. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, ¿qué pasará? Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, los cristianos tenemos que tener un comportamiento. ¿Sabe que hay muchos eventos que se hacen
en el mundo, es decir, hay fiestas, hay tardeadas, hay cosas que se hacen en el centro, y después de que se acaban los eventos, ¿sabe qué es lo que queda? Mucha basura, mucho desorden. Pero cuando los cristianos hacemos un evento, aparte de la bendición espiritual que queda, ¿cómo quedan las calles? Quedan limpias, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos que tener un comportamiento. Ya lo decían nuestros pastores también, cuando vamos a algún lugar, es un ejemplo también para nosotros llegar puntuales, llegar antes, dejar mejor que como estábamos, ¿verdad? Entonces los cristianos tenemos que comportarnos bien. Cuando los jóvenes que están aquí van a la escuela, ¿cómo se comportan? ¿Saben cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Se debe de notar la diferencia entre los que son cristianos y los que no. Cuando usted va a su trabajo, ¿cómo se comporta? Cuando usted va con sus amigos, ¿cómo se comporta? Porque es un requisito para estar en una boda, nuestro comportamiento. Y no digo que nunca nos vamos a equivocar, más de alguna vez nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar alineados, ¿verdad? En una ocasión fui a comprar unas cosas a una tienda. Entonces estaba un poco molesto porque de por sí ya venía enojado. Me habían hecho enojar, no le digo quién, ¿verdad? Porque si no, la voy a descubrir. Entonces iba un poco enojado. Entonces en ese lugar todavía me puse más enojado. Entonces una persona que me estaba atendiendo me dijo, oiga, ¿lo pudiera ayudar en algo? Le digo, no, ¿sabe qué? Mejor yo voy a buscar las cosas. Y me dijo, oiga, ¿que usted no es uno que va a la iglesia de tal? Y digo, híjole, ya me descubrieron, ¿verdad? Entonces es importante el comportamiento que tengamos nosotros, porque la gente lo conoce usted. A lo mejor usted no conoce a las personas, pero hay gente que lo está ubicando. Y no solo por eso, sino porque la mirada de Dios está sobre usted. Amén. Entonces, los novios, la invitación y la etiqueta. ¿Cuántos tienen todo eso? Amén. Amén. Hay un versículo que está al final y con eso quiero terminar esta predicación, esta enseñanza. Apocalipsis 22, solo es un versículo. Está en el capítulo 22, versículo 20. Con eso terminamos. Apocalipsis 22, versículo 20. Dice la palabra de Dios: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. La novia que somos nosotros, tenemos que estar preparados. Amén. Les damos las gracias por haber escuchado este mensaje. Les damos las gracias también a las personas que nos vieron por transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, que pronto puedan estar en este lugar recibiendo de la palabra verdad. Amén.